Cuando mi hijo intentó vender mi casa después de la muerte de mi esposo, no lloré. Tampoco grité. Solo sonreí, esa sonrisa callada que esconde mil recuerdos y una pena demasiado profunda para mostrarse. Verás, cuando has vivido lo suficiente, aprendes que no toda guerra necesita una espada. A veces, el silencio corta más hondo. Y ese día decidí quedarme en silencio. La luz de la mañana se colaba entre las cortinas de encaje que José colgó él mismo hace 20 años. El olor del café fuerte llenaba la cocina, negro, sin azúcar, justo como a él le gustaba. Aún lo preparo así cada mañana, aunque la silla frente a mí ahora permanezca vacía. Habían pasado 7 meses desde que José falleció. 7 meses desde que perdí al hombre que me llamaba mi corazón cada día. Y en esos 7 meses, esta casa se había vuelto demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración, esperando algo que nunca volvería. Nuestro hogar no era lujoso. Pero cada rincón tenía su toque, la cruz de madera junto a la puerta, la mecedora que crujía con sus historias, el limonero afuera que plantó en nuestro aniversario número 25. Solía decir, Evele, mientras ese árbol siga dando fruto, nuestro amor sigue vivo. Esa mañana, los limones estaban verdes, no listos, todavía no. Yo tampoco lo estaba. Los golpes llegaron justo antes del mediodía. 3 golpes suaves. Conocía ese ritmo, mi hijo, Marco. Entró, vestido demasiado formal para una simple visita, con una carpeta de papeles en la mano. No me besó la mejilla de inmediato, y eso, ya me dijo todo. Mamá, dijo, sentándose. Necesito que firmes algo. Sonreí levemente. Ay, Marco, más papeles. Dudó. Es sobre la casa. No puedes vivir aquí sola. Elena y yo encontramos un lugar para ti, bonito, cómodo, cerca de los niños. Mi sonrisa se congeló. Abrió la carpeta y deslizó los papeles sobre la mesa. Solo firma aquí, mamá. Es por tu bien. Miré las líneas, tinta negra, palabras legales, frías y definitivas. Luego miré a mi hijo, mi niño que alguna vez tomó mi mano para cruzar la calle, ahora sosteniendo una pluma para borrar nuestro hogar. Por mi bien, susurré. ¿O por el tuyo, Marco? Parpadeó. Mamá, por favor. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Entrelacé las manos sobre la mesa. ¿Más difícil para quién, mi hijo, para ti, o para la mujer que tiene que firmar para entregar su vida? Bajó la mirada. Estarás segura. Tendrás gente a tu alrededor. Elena piensa. Elena, lo interrumpí, suave pero firme. Siempre pensando por los demás. Suspiró, se levantó y me besó en la frente como un hombre apurado por terminar una conversación. Solo piénsalo, ¿sí? Vuelvo mañana. Cuando la puerta se cerró, la casa se quedó en silencio. Hasta el reloj en la pared parecía marcar el tiempo más lento. Tic, tic, tic. Sonaba como si el corazón de José nunca se hubiera ido de estas paredes. Me senté ahí, mirando esos papeles. Transferencia de propiedad. Autorización de venta. Palabras tan simples para algo tan cruel, quitar lo que 2 manos y un amor habían construido. Esa noche no pude dormir. Cada sonido en la casa me hablaba, el crujido de las viejas vigas, el viento bajo la puerta, el susurro de la lluvia. Sentía como si la casa misma tuviera miedo. Encendí la lámpara y abrí el álbum de fotos de José. Nuestra foto de boda, nuestra primera Navidad aquí. Marco de bebé, sosteniendo un carrito de juguete. Se veía tan inocente. Tan seguro de que el mundo era bueno. Y me pregunté, cuando se le olvidó cómo se ve el amor. Mi hijo quería vender la casa que su padre construyó con sus propias manos. Pero lo que él no sabía era que su madre callada, cansada, vieja, aún tenía algunos trucos guardados en el corazón. Quédate conmigo, mi amigo, porque lo que ocurrió después pondría a prueba cada pedacito de amor que creí que aún me quedaba. A la mañana siguiente, preparé café de nuevo, pero no lo tomé.
Solo me senté junto a la ventana, mirando cómo el limonero se mecía suavemente con el viento. Sus hojas brillaban a la luz, vivas, desafiantes. Toqué su corteza y susurré. Nuestro amor sigue aquí, José. Aunque ellos no lo vean. Buenos días, Evele. Era la señora Rivera, mi vecina, saludándome desde el otro lado de la cerca. Su cabello ya era plateado, su sonrisa amable. Me conocía desde hacía 30 años. Buenos días, Rosa, le respondí. Se acercó más, entrecerrando los ojos hacia la carpeta sobre mi mesa a través de la ventana. ¿Más papeles de tu hijo?, preguntó. Asentí con la cabeza. Frunció el ceño. Él quiere vender. Ay, no, mujer, eso no está bien. Encogí los hombros suavemente. Dice que es por mi bien. Chasqueó la lengua. Eso siempre dicen. Pero no entienden, una casa no es solo madera y paredes. Es donde duerme el amor. Sus palabras se quedaron conmigo. Sonreí levemente. Gracias, Rosa. ¿Me encargaré? No le dije cómo. Pero ya había empezado a pensar. Después del almuerzo, caminé hacia la mesa de costura. José la construyó para mí cuando estaba embarazada de Marco. Debajo, en el pequeño cajón escondido que hizo, para secretos, lo encontré, un sobre pequeño con mi nombre escrito con la letra de José. Decía: si algún día necesitas proteger lo que construimos, confía en tu corazón, Evele. Tú sabes qué hacer. Ay, José. Aún después de irte, sigues guiándome. A veces, la vida te envía tormentas que nunca pediste. Pero hay algo que he aprendido, incluso en un corazón viejo, la fuerza espera en silencio. Hasta el momento en que se necesita. Y mañana, sería ese momento. Esa tarde, sonó el teléfono. ¿Mamá? La voz de Marco era tranquila. ¿Lo pensaste? Sí, dije. Ven mañana. Hablaremos. Sonaba aliviado. Traeré al comprador. Es un buen hombre. Te caerá bien. Cuando terminó la llamada, me giré hacia la foto de José. Su sonrisa, esa misma sonrisa suave que tenía cuando prometió encargarme de todo. Ahora me toca a mí, susurré. Encendí una vela junto al portarretrato. La llama titiló, solo un poco, como si me escuchara. Obsérvame, José, dije en voz baja. Protegeré lo que es nuestro. Y por primera vez en meses, me sentí en calma. Esa clase de calma que llega antes de una tormenta. Esa mañana, me desperté antes del amanecer. No porque quisiera, porque mis pensamientos no me dejaban descansar. Durante toda la noche, vagaron por cada recuerdo de esta casa, desde el día en que José y yo pintamos estas paredes hasta las noches en que nos dormíamos riendo por las cosas más pequeñas. El cielo afuera comenzaba apenas a sonrojarse con la luz. Me moví lentamente por la cocina, como se camina en un lugar sagrado por la memoria. El aire olía levemente a limón, el árbol de afuera había comenzado a florecer otra vez. Preparé café, fuerte, oscuro, del tipo que habla antes que las palabras. Serví 2 tazas. Una para mí. Una para José. Espero que estés mirando, mi amor, susurré, tocando su foto en la encimera. La sonrisa en esa foto no había envejecido ni un día. Pero yo sí. Me senté y esperé. Exactamente a las 10 en punto, llegó el sonido, una puerta de carro, luego otra. Pasos sobre la gravilla. Pude distinguir cuáles eran los de Marco, rápidos, irregulares, nerviosos. El otro, más pesados. Confiados. El tipo de paso de alguien que cree ser dueño de todo lo que toca. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Buenos días, dije suavemente. Pasen. Marco sonrió, pero sus ojos se desviaban. Detrás de él estaba un hombre con traje gris, alto, pulido, frío. Su mirada se movía por mi hogar como la de un cazador inspeccionando a su presa. Este es el señor Howard, dijo Marco. Es el comprador.
Ah. El comprador. Asentí, cortés pero firme. Bienvenido, señor. El señor Howard sonrió, ese tipo de sonrisa delgada que usan los que ven dinero donde otros vemos recuerdos. Bonita casa, dijo, entrando sin preguntar. Vieja, pero sólida. Con algunas renovaciones podría valer el doble. Renovaciones. Voltearla. Palabras tan pequeñas para algo tan cruel. No estaba viendo un hogar, estaba viendo números. Pero yo sonreí. Porque enojarse es demasiado fácil. El silencio, he aprendido, dura más. Hice un gesto hacia la ventana. Le gustaría ver el patio. El limonero está floreciendo. Se encogió de hombros. Claro. Salimos al exterior. La luz de la mañana danzaba entre las ramas. Los limones brillaban como pequeños soles. Ese árbol era más viejo que el matrimonio de Marco, más viejo que sus hijos. José lo plantó en nuestro aniversario número 25. Él decía, mientras este árbol de fruta, nuestro amor está vivo. Me volteé hacia el señor Howard. Mi esposo lo plantó con sus propias manos. Asintió, distraído, ya calculando algo en su mente. Muy lindo, murmuró. Entonces, entramos a finalizar los papeles. Pensaba que sería sencillo. Pensaba que la anciana firmaría y solo diría adiós. Pero, ay, mi querido oyente, esta abuela aprendió de la vida misma. Y la vida, oh, la vida, le enseñó a no entregar el alma tan fácilmente. Quédate conmigo, porque aquí es donde comenzó mi juego silencioso. Volvimos al interior. La cocina olía a café y jabón de limón. Les hice un gesto para que se sentaran. ¿Quieren café?, pregunté. Marco sonrió levemente. Solo una taza, mamá. El señor Howard rechazó, demasiado ocupado revisando su teléfono. Sus dedos se movían rápido, el tipo de hombre que vive apurado, nunca en el sentimiento. Serví el café con cuidado. Mis manos estaban firmes, más tranquilas que mi corazón. Al voltear, vi nuevamente la foto de José. Y recordé sus palabras. Confía en tu corazón, Evele. Sabrás qué hacer. Así que lo hice. Coloqué la taza de Marco sobre la mesa, y junto a ella, una pequeña pila de papeles. No los suyos. Los míos. Los que estaban en el cajón de José. Marco frunció el ceño. ¿Qué es eso? Antes de firmar nada, dije suavemente, quiero leer esto en voz alta. Él frunció el ceño. Mamá, eso no es necesario. Si lo es, dije. Para mí. El señor Howard suspiró. Señora, tengo otra cita. Levanté la mano, con suavidad. Entonces llegará tarde. Siéntese. Vaciló y... se sentó. Abrí la carta. El papel era viejo, frágil, pero mi voz no lo era. Para mi amada esposa, Evele, leí. Si yo me voy antes que tú, quiero que sepas que este hogar te pertenece, y a nadie más. Nuestros hijos podrán vivir, amar o irse, pero el corazón de esta casa es tuyo. El silencio llenó la habitación. De esos que se sienten en el pecho. De los que hacen que los hombres se acomoden en sus sillas. Los ojos de Marco cayeron al suelo. El señor Howard me miró, molesto. Entonces, ¿exactamente qué significa eso? Sonreí, lenta y tranquila. Significa, señor, que esta casa no está en venta. La mandíbula de Marco se tensó. Mamá, por favor. No entiendes. Entiendo perfectamente, dije, inclinándome hacia adelante. ¿Tú crees que no lo sé? Necesitas dinero. Piensas que esta casa es la solución. Pero esta casa no es una solución, Marco. Es una historia. Es el último capítulo de tu padre y yo. Tragó saliva. Solo quería ayudar. No, dije con suavidad. Querías escapar de tus propios problemas vendiendo mi paz.
La habitación quedó en silencio. Solo hablaba el reloj. Tic, tic, tic. A veces, el silencio dice más que la ira. Ese día, no levanté la voz, pero aún así, la verdad sacudió el cuarto como si fuera un trueno. Quédate conmigo, mi amigo. Porque lo que pasó después no solo salvó mi casa, cambió a mi hijo para siempre. El señor Howard se levantó de golpe. Esto es una pérdida de tiempo, soltó, recogiendo su maletín. Llámeme cuando esté lista para vender. Se fue, dando un portazo. El silencio que siguió fue más pesado que sus pisadas. Marco se quedó allí sentado, mirando la taza de café que nunca bebió. Mamá, susurró. Lo siento. No respondí de inmediato. Solo observé el vapor elevarse de su taza, retorciéndose como los viejos recuerdos. Luego pregunté. ¿Recuerdas por qué tu padre construyó esta casa con sus propias manos? Él alzó la mirada lentamente, con los ojos rojos. Dijo que el hogar de un hombre debe conocer su toque. Asentí. Entonces no dejes que extraños lo borren ahora. Y ahí se quebró, en silencio. Sin sollozos, sin palabras. Solo un hijo dándose cuenta, demasiado tarde, de la magnitud de su error. Extendió la mano para tomar la mía. Se la permití. Y en ese momento, lo perdoné. No porque lo mereciera, sino porque el perdón era la única forma de mantener viva la paz de José. Esa noche, después de que se fue, caminé por la casa. Mis dedos rozaron las paredes, las puertas, los marcos de las ventanas que José construyó. Cada rincón aún conservaba su calor. Y susurré a los cuartos vacíos. Lo hicimos, mi amor. Protegimos lo que era nuestro. Pero, en el fondo, ¿lo sabía? La historia no había terminado todavía. Porque la culpa puede desvanecerse, pero la codicia, una vez despierta, nunca duerme. Después de aquella mañana, la casa cayó en un silencio que tenía peso, de esos que casi puedes tocar. Marco aún llamaba, tan educado como siempre, preguntando si había comido, si necesitaba dinero. Pero su voz había cambiado. Ya no era la misma voz que solía decirme en tono de burla, mamá, te preocupas demasiado. Ahora era una voz cuidadosa. Frágil. Como si cada palabra pudiera romperse. A veces, el silencio dice más que la ira. Y en esas semanas, el silencio entre nosotros decía todo lo que no podíamos admitir. Llenaba mis días con el ruido de la costumbre, la escoba raspando los azulejos, el silbido de la tetera, el chirrido de la ventana al abrirla para mirar la calle. La señora Rivera saludaba de camino a la iglesia, los niños de al lado pateaban su pelota roja al otro lado de la calle. Y cada sonido afuera me recordaba lo callada que se había vuelto mi casa. Una vez, me descubrí sirviendo 2 tazas de té, una para mí, una para José. Los viejos hábitos no mueren, se quedan, como fantasmas que se niegan a irse. Entonces, un domingo, Marco vino. Entró cargando víveres, manzanas, leche, una pequeña barra de pan, como ofrendas de paz. Sonrió demasiado rápido. Mamá, pensé que tal vez necesitabas algunas cosas. Asentí, observándolo desempaquetar. Gracias, hijo, dije. No tenías por qué. No es nada, murmuró, pero sus manos temblaban al colocar el pan sobre la encimera. Nos sentamos a la mesa de la cocina. La misma que José construyó con sus manos ásperas, clavando clavos hasta tarde en la noche mientras Marco jugaba con sus carritos en el suelo. Esa mesa había visto risas. Había visto lágrimas. Y ahora veía silencio. ¿Te ves cansado, Marco?, le dije. Miraba al suelo. Es solo el trabajo, mamá. Han sido muchas cosas. Me incliné hacia adelante. ¿Es el trabajo o algo más? Alzó los ojos, y por primera vez, vi al niño dentro del hombre, con miedo, acorralado. Mamá, dijo, con la voz quebrada, no quería hacerte daño. Te lo juro. Pero me metí en problemas, deudas. Con la gente equivocada.
Se frotó la cara, avergonzado. Empezaron a llamar, a amenazar. Me asusté. Pensé que vender la casa era la única opción. La habitación se inclinó ligeramente, no por sorpresa, sino por dolor. Quise gritar, pero no lo hice. Solo junté las manos y dije en voz baja. El peor dolor para una madre no es la preocupación, Marco. Es no saber. Escondiste tu tormenta y me dejaste parada bajo la lluvia. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que podría arreglarlo antes de que te dieras cuenta. Arreglar una mentira nunca funciona, hijo, dije. Siempre se filtra a través de la verdad. Asintió, sin poder hablar. Por un buen rato, solo nos quedamos sentados, en un silencio más suave ahora, ese que empieza a sanar. Él extendió la mano, y se la permití. Su agarre temblaba, cálido, familiar. Sabes, mi querido oyente, el perdón no siempre viene con palabras. A veces llega con un suspiro, un silencio compartido que dice: ambos ya hemos sufrido suficiente. Pero esa paz que sentí ese día no duró mucho. La vida nunca te deja descansar por mucho tiempo, no cuando aún le queda algo que poner a prueba en tu corazón. Unos días después, vino Elena. Rara vez me visitaba, no porque me despreciara, sino porque nunca encajó del todo aquí. Las paredes, el olor a canela y madera vieja, las fotos de una vida que ella no vivió, le recordaban que era una invitada en los recuerdos de alguien más. Entró con una bandeja de empanadas. Hola, mamá Evele, dijo suavemente. Las hice para usted. Gracias, mi hija. Sonreí, aunque sus ojos se veían inquietos. Al sentarse, miró alrededor de la habitación. Su mirada se detuvo en una foto, José sosteniendo a Marco, ambos riendo. «¿Esta casa ha visto mucho?», dijo en voz baja. «Sí», respondí. «Ha visto amor. Y el precio de él». Apretó los labios. Marco me contó lo que pasó. «Se siente terrible, mamá. Pero las deudas no son pequeñas. Tiene miedo». Estudié su rostro, era sincera, pero también desesperada. «Elena», dije suavemente, «esta casa no son solo paredes. Es la memoria de toda mi vida. Venderla no los va a salvar. Solo los va a perseguir». Parpadeó rápido, intentando contener las lágrimas. «¿Pero qué más podemos hacer? Nos están amenazando». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Afuera, el viento traía de nuevo la risa de los niños, tan lejana que se sentía cruel. Me giré. Siempre hay otra forma. Pero primero, paciencia. No respondió. Solo miró hacia abajo, avergonzada. Cuando se fue, olvidó su bandeja en la encimera. Las empanadas aún estaban tibias. Las cubrí con cuidado y susurré. «Paciencia, Evele. Paciencia». Esa noche, no pude dormir. La casa crujía suavemente, el reloj marcaba los segundos, constante, indiferente. La luz de la luna caía sobre la foto de José, su sonrisa congelada en el tiempo. Susurré. «Tú sabrías qué hacer, ¿verdad, José?» Y, así de simple, lo escuché. No con mis oídos, sino muy dentro de mí. «Siempre lo supiste, mi amor. Solo que a veces se te olvida». Entonces encendí una vela, saqué mi cuaderno viejo, el que estaba lleno de recetas, cuentas, oraciones escritas a medias, y comencé a planear. No una venganza. No con ira. Sino protección, silenciosa y astuta, como solía decir José. Las paredes más fuertes son las que nadie ve. A veces, cuando la vida te roba la paz, no peleas con ruido. Peleas con paciencia, y con un plan que nadie sospecha. Quédate conmigo, mi amigo, porque el pequeño truco de José, ese que preparamos hace años, estaba a punto de cambiarlo todo. A la mañana siguiente, llamé al señor Álvarez, el viejo abogado de José. Se sorprendió. «Señora Evele. Después de tantos años.
Sí, dije suavemente. Es hora de proteger lo que es nuestro. Su oficina olía a papel y polvo. Había libros en cada pared y la luz del sol entraba por las persianas como cuchillas delgadas. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme, asintiendo despacio. Fue sabia al no firmar nada, dijo. La desesperación vuelve necios a los hombres honestos. Pero hay maneras de asegurar su casa, legales, silenciosas. Me incliné hacia adelante. No quiero destruir a mi hijo, señor. Solo protegerlo de sí mismo. Él sonrió. Entonces lo haremos a la manera inteligente, como lo haría José. Me explicó unas protecciones legales, como podía transferir parte de la propiedad a un fideicomiso que José había creado hace años. No entendí cada palabra, pero entendí lo suficiente. Esta casa nunca saldría del nombre de nuestra familia. Antes de irme, dijo algo que se me quedó grabado. Señora, hombres como José construyen casas. Mujeres como usted las convierten en hogares. Y los hogares merecen guardianas. Cuando regresé a casa esa tarde, el sol sangraba en el horizonte, naranja, silencioso, indulgente. Por primera vez en meses, me sentí firme otra vez. Las paredes ya no parecían suspirar con tristeza. Se mantenían firmes, como si hubieran estado esperando a que yo recordara quién era. Caminé hacia la foto de José, toqué el marco y susurré. Ahora veamos hasta dónde llegan tus viejos trucos. Esa mañana, desperté antes del amanecer. El mundo estaba en silencio, ese tipo de silencio que llega antes de que algo importante suceda. El aire olía a madera antigua y lluvia. Me senté en la mesa de la cocina, donde aún esperaba la taza de té de anoche, con un anillo frío de té en su borde. Durante años, la caja de madera de José había estado en la repisa de arriba, intacta, con el polvo acumulado como el tiempo mismo. La bajé con cuidado, con las manos temblorosas. Era más pesada de lo que recordaba. Adentro, un reloj de plata que ya no marcaba la hora, una foto descolorida de nuestra boda, y un sobresellado con mi nombre, Ebele, escrito en su letra redonda y cuidadosa. Esa escritura me detuvo en seco. Era la misma con la que escribía nuestras listas del mercado, la misma de las notas en el refrigerador que decían: vuelvo para cenar, te amo. Lo sostuve por mucho tiempo, susurrando. José, ¿qué escondiste de mí, mi amor? El papel se sentía frágil, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Cuando lo abrí, se escapó un aroma a tinta antigua, y unos cuantos documentos doblados se deslizaron hacia afuera. Arriba, una carta. Sus palabras eran simples. Ebele, si estás leyendo esto, ya me habré ido. Sabes lo que esta casa significa para nosotros. Me aseguré de que nunca pueda ser vendida, no sin que tu mano la firme. El título está a salvo, registrado a tu nombre. La bondad es poder, pero la sabiduría es protección. Siempre piensa antes de llorar. Me quedé congelada. La lluvia afuera sonaba más fuerte. Presioné la carta contra mi pecho, los ojos cerrados. Por primera vez en años, no me sentí sola. José no se había ido, estaba aquí, en cada palabra, cada plan, cada gramo de fuerza silenciosa que me dejó. Susurré. Eres tan astuto, siempre viste más lejos que yo. Esa tarde, fui a ver al señor Álvarez. Su oficina olía a café y papel. Estaba más viejo ahora, cabello blanco, lentes que se le deslizaban por la nariz. Señora Ebele, dijo con una calidez que suavizaba los años. Le entregué los papeles sin decir una palabra. Los revisó, levantando las cejas. Su esposo fue muy sabio. Esto, tocó el documento, es un título legal sólido. ¿Está segura? Nadie puede tocar su casa, ni siquiera sus hijos. El aire pareció despejarse en mi pecho. Entonces no tengo nada que temer, dije suavemente. Se recostó en su silla. No, nada en absoluto. Pero quizá ya es hora de que su hijo lo sepa. Miré hacia la ventana. Afuera, la ciudad se movía en cámara lenta, gente caminando,
autos salpicando charcos. No, dije tras un momento. Él lo sabrá cuando esté listo. Quiero que entienda el amor antes de que entienda la ley. El señor Álvarez sonrió. Entonces usted es más sabia que el mismo José. Reí suavemente. Él no estaría de acuerdo. Esa noche, cociné arroz, frijoles y plátano frito, como le gustaba a José. El aroma llenó la casa, envolviéndola como un recuerdo. Cuando me senté a comer, coloqué un segundo plato frente a mí, como solía hacer. ¿Ves, José?, dije suavemente. Me protegiste incluso cuando no sabía que lo necesitaba. La luz de la vela parpadeó. A lo lejos, un perro ladró, y luego de nuevo el silencio, profundo y amable. Sabes, mi querido oyente, a veces el amor no deja dinero ni comodidades atrás. A veces, lo que deja el amor es sabiduría. Escondida en cajones, escrita con tinta temblorosa, esperando el momento justo para ser descubierta. Quédate conmigo, porque lo que hizo José después, incluso tras su muerte, lo cambiaría todo. Una semana después, Marco llamó. Su voz estaba tensa, demasiado calmada para estar calmada. Mamá, dijo, ¿podemos vernos? Es importante. Cuando llegó, no venía solo. Elena estaba a su lado, con las manos entrelazadas, como si apretara una preocupación invisible. No se sentaron de inmediato, solo se quedaron parados junto a la puerta. Pasen, dije en voz baja. Están poniendo nerviosa la casa. Marco sonrió levemente, pero sus ojos estaban oscuros. Se sentó, con los codos sobre las rodillas. Mamá, recibimos otro aviso. El banco y otros. Están amenazando con quitarnos el apartamento. Asentí lentamente. Lo siento, hijo. Dudó, mirando a Elena antes de continuar. Estaba pensando, tal vez aún podríamos vender la casa. Solo por ahora. Luego podríamos comprarla de nuevo. El silencio entre nosotros se espesó. El reloj marcaba el tiempo como un latido. Lo miré por un largo rato antes de responder. Elena, dije con suavidad, ¿tú estás de acuerdo? Elena bajó la mirada. Mamá, estamos desesperados. Marco no te ha contado todo. Las personas a quienes les debemos dinero, no son del banco. Mi corazón se apretó. ¿Te refieres a gente peligrosa? Ella asintió, con lágrimas formándose. Sí. Y ya empezaron a venir a nuestra casa. Marco apretó los puños. Puedo manejarlo, dijo rápido. Pero su voz tembló, traicionándolo. Tomé su mano primero, no la de él. Ay, Dios mío, mi vida, tienes miedo. Ella asintió. No sabemos qué hacer. El sonido de la lluvia volvió, golpeando suavemente la ventana. Los miré a los dos niños perdidos, tratando de sobrevivir la tormenta. Finalmente dije. Los voy a ayudar. Pero no voy a perder esta casa. No por nadie. Mamá, por favor, empezó Marco, pero levanté la mano. Escúchame. Esta casa no son solo ladrillos. Es la promesa de tu padre. Crees que venderla aliviará tu dolor, pero solo cambiará una deuda por otra. Se frotó los ojos. La paz no paga las cuentas, mamá. Sonreí, cansada pero segura. No, pero te enseña cómo dejar de crear más. Exhaló, derrotado, y el silencio volvió a llenar la habitación. Podía sentir a José a mi lado, sereno, esperando. A veces, mi amigo, proteger lo correcto significa pararse en silencio frente a quienes más amas. No estaba enojada con Marco, estaba lista para enseñarle. La lección que José había preparado para los dos. Quédate conmigo, porque cuando finalmente revelé el secreto, no solo salvó la casa. Salvó algo mucho más grande. Esa noche, se fueron, prometiendo arreglar las cosas. Vi su auto desaparecer calle abajo, los faros temblando bajo la lluvia. Volví a sentarme a la mesa, con la carta de José a mi lado.
Las palabras brillaban suavemente bajo la luz de la vela. La bondad es poder, pero la sabiduría es protección. Recorrí cada letra con la punta de mis dedos. José había sabido que este día llegaría. Él preparó el camino, pero era mi turno de recorrerlo. Cuando finalmente fui a la cama, no recé por seguridad. Recé por coraje, y por la fuerza para hacer lo que el amor a veces exige, decir que no, incluso a tu propia sangre. Al quedarme dormida, lo vi nuevamente en el umbral, sonriendo, orgulloso. Sus labios se movieron, y escuché su voz, tranquila, firme. Ahora es tu turno, Evele. Enséñales lo que realmente significa ser fuerte. La lluvia paró. La luz de la luna entró. Y desperté sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. La mañana después de aquel sueño, me desperté con una calma extraña dentro de mí. Ese tipo de calma que llega después de una tormenta, no porque todo esté arreglado, sino porque aceptas que ha llegado el momento de luchar, suavemente. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza de té de menta, mirando el limonero a través de la ventana. La luz era dorada, pacífica. Susurré para mí misma. Está bien, José, ahora me toca a mí. La vieja casa crujió como si estuviera escuchando. Casi podía oír su risa resonando por el pasillo, esa risa profunda y juguetona que siempre me hacía poner los ojos en blanco. Sonreí, pero me temblaban las manos. Esa tarde, llamé a Elena. Mi hija, le dije, ven mañana. Trae también a Marco. Vamos a hablar de la casa. Hubo silencio en la línea, luego una voz suave, sorprendida. ¿De verdad, mamá, lo dices en serio? Sí, dije. Ya es hora de que hablemos como una familia. Cuando colgué, miré alrededor de la cocina. Las sillas eran las mismas que José construyó con sus propias manos. La mesa tenía rayones de años de comidas, risas y lágrimas. Esta casa lo había visto todo, y yo no estaba lista para que viera la traición. Llegaron justo antes del almuerzo. Elena había horneado un pequeño pastel de almendra. Marco llegó cargando víveres, 2 bolsas demasiado pesadas para lo que traían. Podía ver que quería parecer responsable. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Hola, mis niños, dije con calidez. Pasen. Llegaron justo a tiempo. El aire entre nosotros se sentía frágil. Estaban nerviosos. Yo estaba tranquila, demasiado tranquila, tal vez. Comimos en silencio por un rato. El reloj en la pared marcaba cada segundo como un latido, más fuerte de lo normal. El aroma del pollo asado con romero llenaba el aire. Finalmente, Marco rompió el silencio. Mamá, dijo con cuidado, sobre la casa. Solté el tenedor lentamente. Sí, hijo. Sobre la casa. Miró a Elena buscando valor, luego a mí. No quiero pedir esto, pero necesitamos ayuda. La gente a la que le debemos, no son del tipo que espera. Lo miré fijamente. Marco, dime la verdad, ¿cuánto? Dudó, y luego susurró, casi 12.000 euros. La mano de Elena tembló mientras tomaba su vaso de agua. No es solo el banco ya, mamá. Son prestamistas privados. Si no pagamos pronto, ellos. Se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas. Asentí despacio, respirando hondo. Así que esa es la verdad, por fin. Mamá, por favor no te enojes, dijo Marco, con la voz quebrada. Pensé que podría resolverlo antes de que llegara a este punto. No estoy enojada, mi vida, dije suavemente. Solo decepcionada de que no confiaras en mí antes. Bajó la mirada, avergonzado. No quería preocuparte. Me preocupas más cuando escondes las cosas. Por un largo momento, nadie habló. Entonces dije algo que los dejó a los dos congelados. Bueno, quizás ya no importe. Porque ya vendí la casa. A veces, mi querido oyente, el silencio es la hoja más afilada. Dicen que las palabras pueden sanar. Pero en el momento correcto, también pueden cortar. Quédate conmigo,
porque lo que pasó después lo cambió todo. El tenedor de Marco cayó sobre el plato con un golpe seco. Mamá, ¿tú qué? Elena soltó un suspiro ahogado. ¿Vendiste la casa? ¿A quién? Tomé un sorbo lento de té, fingiendo estar tranquila. Sí, la vendí. A alguien que valora este hogar más que nadie. El rostro de Marco estaba pálido. ¿A quién? ¿Quién la compró? Lo miré por un largo momento y sonreí suavemente. Yo. Parpadeó. ¿Qué estás diciendo? La vendí, repetí, a mí misma. Empujó su silla hacia atrás, frustrado. Mamá, esto no es gracioso. Lo miré directo a los ojos. No, no lo es. Pero es verdad. Me puse de pie, caminé hasta el aparador y abrí la caja de madera. La caja de José, la que había abierto la mañana anterior. Dentro estaban los papeles. Los puse sobre la mesa, entre nosotros. Tu padre se aseguró de que esta casa nunca pudiera venderse sin mi consentimiento. Registró todo a mi nombre. Cada pared, cada ventana, incluso la tierra debajo. Marco miraba los papeles, sin palabras. Yo, no lo sabía. Lo sé que no, dije en voz baja. Tu padre confió en mí para decírtelo solo cuando llegara el momento. Elena se tapó la boca, susurrando. Dios mío. Sonreí con ternura. Él lo hizo para protegernos. Pero también quería enseñarnos algo, que la familia no se trata de posesión. Se trata de amor, respeto y verdad. Las manos de Marco temblaban. Mamá, arruiné todo. No, hijo, dije, tranquila. Solo olvidaste quién eres. Pero te perdono. Agachó la cabeza, con la voz quebrada. No merezco eso. Tal vez no, dije con una sonrisa tenue. Pero eso es el amor, dar, incluso cuando no se merece. Después del almuerzo, fui al armario y saqué una vieja caja de metal. Estaba polvorienta y abollada, pero aún hacía ese clic familiar al abrirse. Dentro había sobres, algunos amarillentos, otros nuevos, etiquetados con letra cuidadosa. Supermercado. Fondo universitario. Emergencias. Y uno, más grueso que el resto, familia. Empujé la caja hacia ellos. Esto, dije, es todo lo que he ahorrado desde que murió su padre. No es mucho, pero es honesto. Es para ustedes. Elena negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente. Mamá, no. No podemos aceptar esto. Si pueden, respondí suavemente. Porque esto no es caridad. Es una oportunidad. Úsenlo para pagar sus deudas, para ir a un lugar seguro, para empezar de nuevo. Marco me miraba como si me viera por primera vez. Mamá, todos estos años, ¿estuviste ahorrando esto? Asentí. Poco a poco. Cosiendo vestidos para las vecinas, enseñando a leer a los niños, ajustando donde podía. José me enseñó que la verdadera riqueza no es el dinero, es la paz. A veces, mi amigo, la fuerza no se mide por lo fuerte que gritas, sino por lo firme que te mantienes en silencio. El truco de José no era solo legal. Era amor disfrazado de sabiduría. Quédate conmigo, porque el momento que siguió sanó heridas que pensé que nunca cerrarían. Esa tarde, después de que se fueron, la casa volvió a sentirse callada. Pero no vacía. Por primera vez en meses, sentí que la paz había regresado de puntillas. Tímida pero real. Estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono. Era Marco. Mamá, dijo con la voz temblorosa, no sé cómo agradecerte. Ya lo hiciste, respondí, sonriendo. No, lo digo en serio. No solo salvaste la casa. Me salvaste a mí. Me estaba hundiendo, y me extendiste la mano antes de que me ahogara. Se me cerró la garganta. Te salvaste tú mismo, hijo, cuando elegiste ser honesto. Guardó silencio por un momento, y luego dijo en voz baja. Extraño papá. Cerré los ojos. Yo también.
cada día. Era el más inteligente, ¿verdad? Me reí en silencio. Oh, sí. Más inteligente de lo que dejaba ver. Hablamos por mucho tiempo esa noche, no como madre e hijo, sino como dos almas intentando encontrar el camino de regreso a la misma orilla. Antes de colgar, dijo. Mamá, voy a arreglar todo. Lo prometo. Lo sé, susurré. Después de todo, eres hijo de José. Esa noche, encendí una vela junto a la foto de José. La llama parpadeó suavemente, tiñendo con luz dorada su rostro sonriente. ¿Ves, mi amor?, susurré. Nuestro hijo está aprendiendo. El limonero afuera se sacudió suavemente, como si me respondiera. Y por un instante, pude sentir su mano en mi hombro, cálida, firme, orgullosa. La casa estaba a salvo. Mi familia estaba sanando. Y yo finalmente podía respirar otra vez. A veces, mi querido oyente, la sabiduría se esconde en los rincones silenciosos del amor. El plan de José nunca se trató del dinero, se trataba de confianza. Y ahora, mientras me siento en esta misma cocina donde construimos nuestra vida, entiendo algo simple pero verdadero. Cuando el amor protege, ni la muerte puede deshacerlo. Y cuando el perdón habla, hasta el dolor escucha. Los días siguientes fueron tranquilos. No vacíos, solo pacíficos, como la calma que llega después de que una larga tormenta finalmente se retira. Durante meses, esta casa había estado cargada de tensión. Palabras tragadas, puertas cerradas con demasiada fuerza, silencios espesos como niebla. Pero esa semana, se sentía más liviana. Como si hasta las paredes hubieran decidido respirar. De nuevo. Cada mañana, aún seguía mi pequeña rutina. Abrir las cortinas, hervir el agua para el té, barrer el porche, tararear para el limonero. Pero ahora, mi tarareo sonaba distinto. No para llenar el silencio, sino para celebrarlo. Tal vez eso es realmente la paz. Una canción que no sabes que estás cantando. Esa tarde, el cartero saludó desde la reja. Señora Ebele, ¿todo bien estos días? Sonreí. Sí. Mejor que bien. Y lo decía en serio. 2 días después, Marco volvió, esta vez solo. Sin tensión en el rostro, sin enojo en los ojos. Solo una vergüenza silenciosa mezclada con esperanza. Sostenía un cuaderno marrón pequeño. Mamá, dijo desde el umbral, empecé a escribir cosas. Para recordarme lo que es importante. Le hice un gesto hacia la silla frente a mí. Entonces siéntate, mi hijo. Veamos qué sabiduría has descubierto. Abrió el cuaderno lentamente, con letra dispareja pero cuidadosa. Regla número 1, nunca mezclar la familia con el dinero. Asentí. Una lección difícil de aprender. Sonrió con tristeza. Regla número 2, decir la verdad antes de que se convierta en un problema. Levanté una ceja. Bien. Esa le gustaría a tu padre. Dudó un poco, y luego leyó la tercera en voz baja. Regla número 3, siempre escuchar a mamá. No pude evitarlo, me reí. Fuerte, desde el pecho. Él también se rió. Por primera vez en meses, fue una risa real, no forzada, no cansada. Pero entonces su voz se quebró. Mamá, de verdad te lastimé, ¿verdad? Lo miré con atención. Sí. Lo hiciste. Pero también me diste la oportunidad de recordar a quién crié y quién eres realmente. Miró sus manos. No merezco tu perdón. Extendí mi mano, toqué su mejilla y susurré. No, mi amor. El perdón no se trata de lo que merecemos. Se trata de darle al amor espacio para respirar otra vez. Parpadeó para contener las lágrimas, la voz temblorosa. Te quiero, mamá. Y así. Todas las paredes entre nosotros, el orgullo, la rabia, la culpa. Cayeron sin hacer ruido. A veces, mi querido oyente, el amor no grita. Susurra.
Toca suavemente la puerta del corazón que creía cerrado para siempre. Quédate conmigo, porque lo que hizo Marco después me mostró cómo el amor puede enseñar hasta las lecciones más duras. Esas que duelen antes de sanar. En los días que siguieron, Marco comenzó a venir más seguido. Al principio, solo visitas breves, trayendo pan de la panadería, arreglando una silla rota, limpiando las canaletas. Pero luego empezó a quedarse más tiempo, ayudando con todo. El grifo que gotaba todo el invierno, la verja ruidosa que José solía maldecir, la cerca del jardín comida por el óxido. Trabajaba en silencio, tarareando por lo bajo la misma melodía que solía tararear José. Y yo lo observaba desde la ventana de la cocina, fingiendo que lavaba los platos. Con los ojos nublados no por el jabón, sino por los recuerdos. Cada tarde, nos sentábamos juntos afuera. A veces hablábamos del pasado, de los vecinos, de pequeñas cosas. A veces no decíamos nada. Y aún así, el silencio entre nosotros ya no era pesado. Era cómodo. Ese tipo de silencio que habla sin palabras. Una tarde, mientras el cielo se tornaba dorado, Marco dijo: «Mamá», dijo Marco, «he estado pensando en iniciar algo por mi cuenta. Un pequeño negocio de reparaciones, plomería, pintura, arreglar muebles viejos. Algo honesto. Algo de lo que pueda sentirme orgulloso». Lo miré, el corazón lleno. «Eso suena a tu padre». Él sonrió levemente. Tal vez ahora por fin lo entiendo. Él no solo construía cosas, también arreglaba lo que estaba roto, incluso en las personas. Asentí. Lo hacía. Y ahora tú estás haciendo lo mismo. Se volvió hacia mí, con la voz suave. «Quiero arreglar las cosas, mamá. Contigo. Con Elena. Con todos los que defraudé». Tomé su mano. «Entonces empieza contigo mismo, mi hijo. Sé amable con ese hombre que ves en el espejo». Sonrió. «Lo intentaré». Unos días después, Elena vino con Sofía, su pequeña. En cuanto me vio, corrió directo a mis brazos. «Abuela», gritó, envolviendo sus bracitos alrededor de mi cuello. Su cabello olía a fresas. Me reí, abrazándola con fuerza. «Ay, mi vida, cómo has crecido». Elena sonrió con timidez, parada en el umbral. «Mamá, Marco me contó todo. No sé cómo agradecerte». Moví la mano. «No, no, mi niña. No necesitas agradecerme. Solo prométeme una cosa, mantén tu hogar lleno de amor, no de miedo». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo haré». Nos sentamos en la sala mientras Sofía jugaba con sus muñecas sobre la alfombra. Elena miraba a su alrededor, con la mirada suave. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Antes pensaba que esta casa era solo vieja. Pero ahora veo que está viva, llena de historias». Sonreí. Cada pared aquí ha escuchado risas, lágrimas, oraciones y perdón. No es la pintura lo que hace un hogar, son los recuerdos. Ella asintió, mirando alrededor como si viera la casa por primera vez. «¿Puedo sentirlo aquí, sabes?». «A José». Sonreí con tristeza. Nunca se fue. Solo aprendió a quedarse de otra manera. Mi amigo, la vida tiene una forma de enseñarnos a través del dolor, envolviendo lecciones en tristeza, para que más tarde las desenvolvamos con gratitud. José una vez me dijo: «El amor no se pone a prueba cuando la vida es fácil, se pone a prueba cuando estás a punto de romperte. Quédate conmigo, porque lo que sucedió después me recordó que algunos milagros no hacen ruido. Llegan en silencio, como el perdón mismo». Esa tarde, después de que se fueron, me senté en el porche en mi vieja mecedora. El aire estaba fresco. Las estrellas titilaban suavemente entre las ramas del limonero. A lo lejos, podía oír las risas lejanas de niños en otra calle, la vida continuando, como siempre. Sostenía mi taza de té y susurré: «José, lo logramos. Estarías orgulloso de él». Y entonces,
Tal vez fue solo el viento, o tal vez no, lo escuché. Un susurro, tan suave que no rozó mi oído, sino mi corazón. Siempre, Evele. Siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sonreí, y esta vez las dejé caer sin detenerlas. Porque por fin entendí. Esta casa nunca fue solo paredes y madera. Era amor hecho visible. Un recordatorio de que, incluso cuando las personas se van, sus lecciones permanecen. Como huellas dactilares en el corazón. La vela en la ventana titiló. El reloj marcó el tiempo suavemente. La noche me envolvía como una manta. Y susurré una última cosa antes de cerrar los ojos. Gracias por enseñarme de la forma más difícil, mi amor. Era la única manera en que realmente iba a aprender. Es curioso, ¿no? Como la paz, una vez que encuentra el camino a tu corazón, comienza a derramarse en todo lo que te rodea. Como el aroma del café que se cuela por debajo de cada puerta en la mañana. O una brisa suave que lleva risas a través de ventanas abiertas. Cuando la paz volvió a mi hogar, no tocó la puerta. Simplemente entró, en silencio, como una vieja amiga que regresa después de años. La primera persona en notarlo fue mi vecina, la señora Rivera. Una tarde soleada, llegó con su canastita de naranjas y dijo: Evele, últimamente tu casa se siente diferente. Es como si estuviera sonriendo de nuevo. Reí en voz baja. Tal vez es porque por fin dejé de llorar dentro de ella. Se rió también. Ay, tienes razón, querida. Las lágrimas hacen que el aire pese, ¿verdad? Asentí. Sí. Pero el amor lo limpia. Desde ese día, la señora Rivera comenzó a visitarme con más frecuencia. Nos sentábamos en el porche a pelar naranjas, a hablar de nuestros hijos, nuestros recuerdos, y de cómo nos dolían las rodillas cuando llovía. Y cada vez que se iba, decía: ¿Sabes? Tu José debió haber sido un hombre extraordinario. Y yo sonreía y susurraba: Aún lo es. Una mañana, semanas después, vi algo que me hizo hinchar el corazón. Marco estaba fuera, arreglando la verja rota de la señora Rivera. Ella estaba cerca, con las manos en las caderas, mirándolo con orgullo. Tu padre estaría orgulloso, mijo, le dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi a Marco sonreír de verdad. No de esa sonrisa educada, sino de la que nace en el corazón y enciende los ojos. Esa tarde, vino a mí y dijo: Mamá, quiero hacer algo que signifique algo. Hay tantas casas viejas en este vecindario. La gente no puede pagar reparaciones, pero yo puedo ayudar. Tal vez empiece un pequeño proyecto, vecinos ayudando a vecinos. Sin cobrar, solo con bondad. Las lágrimas llenaron mis ojos. A José le encantaría eso, susurré. Él sonrió con ternura. Tú protegiste nuestro hogar, mamá. Ahora me toca a mí proteger a los demás. A veces, mi querido oyente, el amor no se detiene en el perdón. Echa raíces. Viaja, de un corazón a otro, como la luz del sol que atraviesa el vidrio. Quédate conmigo, porque lo que pasó después convirtió mi pequeño hogar en algo que nunca imaginé. La noticia empezó a correr por el pueblo. La gente venía, viejos amigos, nuevas familias, vecinos curiosos. Querían conocer a la abuela sabia que salvó su casa con amor, no con rabia. Algunos venían a hablar. Otros venían a escuchar. Algunos traían comida, flores, o simplemente su presencia. Una joven me dijo, con lágrimas en los ojos: Mis padres pelean todo el tiempo por dinero. Pero después de escuchar su historia, les dije: miren a la abuela Evele, ella mantuvo su casa y su corazón unidos. Sonreí, con humildad. A veces, pensaba, caminamos a través del dolor no solo por nosotros, sino para que otros encuentren el camino a través del nuestro. Incluso Elena se unió al proyecto de Marco. Empezó a organizar pequeñas reuniones, vecinos compartiendo comida, historias, risas. Pronto comenzaron a llamar a esta casa la Casa del Amor.
Una tarde dorada, me senté en el porche mientras los niños jugaban en el jardín. Sofía corría descalza por el césped, riendo con sus amigas. Marco reparaba una banca de madera. Elena estaba cerca, sirviendo limonada en vasitos de papel. La misma casa que una vez resonaba con silencio y tristeza ahora cantaba con risas y vida. Y pensé, quizás. Este siempre fue el plan de José. Verás, mi amigo, los milagros de la vida no siempre son grandes. Se esconden en las cosas pequeñas, una cerca reparada, una palabra amable, un hogar que recuerda el amor. Quédate conmigo, porque pronto te contaré cómo esta vieja casa me dio un regalo final, uno que nunca esperé. Unos días después, la señora Rivera tocó a mi puerta de nuevo, agitando un sobre. Esto llegó para ti, Evele, dijo, sonriendo con misterio. Era una carta del ayuntamiento. Al principio me puse nerviosa, los papeles del gobierno rara vez traen buenas noticias. Pero cuando la abrí, solté un suspiro. La carta decía que mi hogar, la Casa del Amor, había sido nominada para un premio de patrimonio comunitario. Por ser un símbolo de unidad, bondad y fortaleza familiar. No lo podía creer. Se la mostré a Marco, y él se echó a reír. Mamá, mírate, ahora eres famosa. Sonreí suavemente. No, hijo. La casa es la famosa. Yo solo vivo en ella. Esa noche, coloqué la carta junto a la fotografía de José. La luz de la vela brillaba con suavidad sobre el marco. Y susurré. ¿Ves, mi amor? Incluso ahora, tu sabiduría sigue construyendo muros. Pero esta vez, sostienen amor en lugar de secretos. En ese momento, la casa crujió suavemente, como si suspirara en acuerdo. Y me senté ahí, rodeada de una alegría tranquila, comprendiendo algo profundo. Esta no era solo la casa que José construyó. Era el amor que construimos. Una memoria, un perdón, una cáscara de naranja a la vez. Así que, mi querido oyente, si tu propio hogar se siente pesado. Si las paredes parecen resonar con silencio o arrepentimiento. Recuerda esto. Una casa no cobra vida con ladrillos ni pintura. Respira a través de la bondad, el perdón y las risas compartidas adentro. Porque el amor, una vez dicho en voz alta, nunca se va del todo. A veces, hasta la casa aprende a hablarlo de vuelta. Después de todo lo que pasó, comencé a pasar más tiempo en el cuartito del fondo de la casa. El que José y yo solíamos llamar la habitación del recuerdo. Era pequeña, con una sola ventana que daba hacia el viejo roble que él plantó el año en que nació Marco. Adentro había álbumes de fotos, cajas descoloridas con cartas, y la radio que José sintonizaba cada noche. Durante años, había mantenido la puerta cerrada. El silencio ahí dentro era demasiado pesado. Cada rincón parecía susurrar lo que había perdido. Pero ahora, al entrar, ya no sentía tristeza. Sentía que la paz había vuelto a casa. Me senté en el viejo sillón de José, con los dedos acariciando la tela gastada. ¿Cuántas noches habíamos pasado ahí, hablando de nuestros sueños, de los niños, de las cuentas, del mundo? Y por un momento, casi pude escucharlo otra vez. Evele, su voz parecía decir, suave pero firme. Tú siempre encuentras el camino. Sonreí entre lágrimas. Tal vez, susurré. Pero solo porque tú me enseñaste cómo. Unos días después, Marco entró mientras yo quitaba el polvo de los portarretratos. Se quedó en silencio, mirando alrededor. Nunca me había dado cuenta de cuántos recuerdos viven en esta habitación. Dijo en voz baja. Dentro de estas paredes hay toda una vida, le respondí. Todavía usabas pañales cuando las pintamos. Él rió. Ay, mamá, seguro hice un desastre en aquel entonces. Todavía lo haces, le dije, bromeando con ternura. Tomó una fotografía, José sosteniéndolo cuando era bebé. Su voz tembló. A veces se me olvida cómo olía. Extendí la mano, tocando su brazo. Por eso guardamos los recuerdos, mi vida. Para no perder el amor, aunque las personas se hayan ido.
Asintió, y por primera vez vi verdadera calma en sus ojos. No culpa, no tristeza, solo paz. A veces, mi querido oyente, huimos de nuestros recuerdos porque tememos el dolor que traen. Pero lo que no vemos es que esos mismos recuerdos son los que, al final, nos sanan. Quédate conmigo, porque pronto te contaré sobre la carta que lo cambió todo una vez más. Esa tarde, mientras reorganizaba los estantes, encontré una vieja caja de madera atada con una cinta roja. Estaba cubierta de polvo, no la había abierto desde el día del funeral de José. Mis manos temblaban al desatar la cinta. Dentro había cartas, docenas de ellas. Cada una dirigida a mí, escritas por José. Todas con fechas antes de su partida. Contuve la respiración al abrir la primera. Su letra, clara pero un poco temblorosa, me hizo doler el corazón. Mi amor, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces ya no estoy a tu lado. Quiero que recuerdes algo importante. Nuestro hogar no está hecho de madera ni de piedra. Está hecho de ti. Donde quiera que vayas, llevas el corazón de nuestra familia contigo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Él lo había sabido. Había sabido que yo intentaría proteger esta casa. Y quería que recordara que el verdadero cimiento era el amor. Leí carta tras carta, hasta que mis ojos se cansaron. Cada una traía un mensaje diferente. Perdón, paciencia, esperanza, fe. Y juntas, se sentían como una última conversación con él. Cuando terminé la última, puse mi mano sobre el montón y susurré. Gracias, mi amor. Aún me sigues enseñando, incluso desde el cielo. A la mañana siguiente, llamé a Marco y a Elena a la sala. Encontré algo, les dije. Algo que todos necesitamos escuchar. Nos sentamos juntos, madre, hijo, hija. Y comencé a leer en voz alta las cartas de José. Las palabras llenaron la habitación como una oración suave. Cuando terminé, Marco tomó mi mano. Mamá, dijo. Creo que papá escribió eso no solo para ti, sino para todos nosotros. Elena asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Él quería que tú te mantuvieras fuerte. Y que nosotros aprendiéramos de ti. Sonreí con ternura. Quería que el amor siguiera vivo aquí. Por eso esta casa aún respira. A veces, mis queridos oyentes, la vida sigue hablándonos. Incluso cuando creemos que la historia ya terminó. Nos envía pequeños mensajes, esperando pacientemente hasta que el corazón esté listo para escuchar. Quédate conmigo, porque lo que sucedió después me mostró que el amor no termina. Simplemente cambia de forma. Esa noche, regresé a la habitación del recuerdo. Coloqué las cartas de José dentro de un pequeño marco de madera en el estante. Un altar no de pérdida, sino de gratitud. Quería que todos los que entraran allí sintieran su presencia. Que sintieran el calor y la sabiduría que aún permanecían. Y luego, recé en voz baja. Gracias a Dios por el dolor que me enseñó fortaleza. Y por el amor que nunca se fue. Afuera, el viejo roble se mecía con el viento de la tarde. Sus ramas susurraban suavemente, como si el árbol mismo me respondiera. Y mientras la luz de la vela danzaba en la habitación, lo sentí, ese silencio sagrado cuando el amor llena el aire. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. No me sentí sola. Me sentí completa. Era una tranquila mañana de domingo cuando la pequeña Sofía irrumpió en mi habitación, descalza y llena de energía. Sus rizos estaban alborotados, sus mejillas rosadas de emoción. En sus manitas sostenía un cuaderno y un crayón azul. Mamita, dijo, sin aliento. Quiero dibujar nuestra casa. Sonreí, dejando mi café a un lado. ¡Ay, mi vida, nuestra casa! Ese es un proyecto muy grande para una artista tan pequeñita. Ella asintió, ahora muy seria. Quiero dibujarla para no olvidarla nunca. Papá dijo que tal vez nos mudemos algún día. Mi sonrisa se desvaneció un poquito. Oh, cariño. Incluso si se mudan, esta casa seguirá aquí.
Toqué su pequeño pecho, sobre el corazón. Justo donde vive el amor. Ella rió suavemente. ¿En mi corazón? Sí, exactamente. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a dibujar. La puerta, la ventana, el árbol alto que crece afuera. Sacó un poco la lengua, concentrada. Luego se detuvo y levantó la mirada. Mamita, dijo, ¿por qué quieres tanto esta casa? Miré alrededor, la luz tocando las cortinas, el crujir suave de la silla vieja de José, el aroma a pan de la mañana. Porque esta casa guarda nuestras historias, respondí. Cada risa, cada lágrima, cada olor a arroz con pollo. Es donde nos convertimos en familia. Lo pensó un momento. Incluso cuando papá te ponía triste. Su vocecita cortó el silencio como una pequeña cuchilla. Inhalé despacio, sonreí con ternura y dije. Sí, incluso entonces. Porque el amor no se trata de nunca lastimarnos. Se trata de encontrar el camino de regreso. Asintió, pensativa. Luego dibujó un enorme corazón rojo sobre el tejado. Este corazón es para ti y para papá, dijo. Me incliné y besé su cabecita. Es el corazón más hermoso que he visto. Esa tarde, la cocina cobró vida. Ajo chisporroteando, arroz humeando, risas llenando el aire. Elena y Marco vinieron para el almuerzo, y Sofía corrió a mostrarles su obra maestra. Mira, papá, dijo, orgullosa. Nuestra casa, y mira, el corazón es para ti y para mamita. Marco miró su dibujo, los ojos suavizados. La levantó en brazos. Es hermoso, mi amor. Su voz tembló un poco. Los observé, padre e hija, la luz del sol iluminando sus rostros. Y mi pecho dolió de la manera más dulce. Una vez, esa misma habitación estuvo llena de enojo. Ahora, volvía a estar tibia. Perdonada. Viva. A veces, mi querido oyente, la sanación no llega con grandes palabras o lágrimas. A veces llega con el dibujo de una niña. Un pequeño corazón que nos recuerda lo que realmente importa. Quédate conmigo, porque lo que Sofía dijo después, nunca lo olvidaré. Después del almuerzo, me encontró en el porche. Donde la vieja mecedora crujía suavemente. Se subió a mi lado, su cuaderno sobre las piernas. Mamita, susurró, ¿te puedo contar un secreto? Claro, mi vida. Miró alrededor, como asegurándose de que nadie más oyera. Escuché a ti y a papá hablar, de un hombre llamado José, era tu amigo. Sonreí con ternura. Fue más que un amigo. Fue mi esposo. Tu abuelo. Sus ojos se agrandaron. Oh, entonces él construyó esta casa. Sí, dije. Cada ladrillo, cada ventana. La construyó con amor. Para nosotros. Se quedó callada, mirando al roble moverse con el viento. Luego preguntó en voz baja. ¿Lo extrañas? Cada día, susurré. Pero cuando el viento pasa por ese árbol, lo siento. Cuando huelo su vieja taza de café, sé que está cerca. Apoyó su cabeza en mi brazo. Entonces vive aquí también, dijo. Sonreí entre lágrimas. Sí, mi amor. Nunca se fue del todo. El atardecer fue suave esa noche. Todo dorado y rosa, como una pintura. Y comprendí algo. Esta casa ya no era solo madera y piedra. Era un puente, entre los que se habían ido y los que aún estaban aprendiendo a amar. Más tarde, cuando Sofía dormía, Marco se unió a mí en la sala. Mamá, dijo en voz baja, las preguntas de Sofía hoy me hicieron pensar. ¿En qué, hijo? Miró al suelo por un momento. ¿En qué tipo de padre quiero ser? No quiero que ella me recuerde como el hombre que lastimó a su madre. Quiero que recuerde que aprendí a amar de nuevo. Se me llenaron los ojos. Extendí la mano y tomé la suya. Ya eres ese hombre, mijo. Aprendiste la lección más difícil, que la familia no es lo que poseemos. Es lo que damos.
Tragó saliva con dificultad. Gracias, mamá. Por no rendirte conmigo. Gracias a Dios, susurré. Que volviste. Mi querido oyente, el perdón no borra el pasado. Lo transforma. Convierte heridas en sabiduría. Y paredes rotas en puertas abiertas. Quédate conmigo, porque lo que vino después fue algo hermoso. El momento en que entendí que el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Esa noche, miré alrededor de la casa en silencio. La que José construyó. La que el amor reconstruyó. La luz era suave. El aire olía a cera de vela y café. Y casi pude escuchar su voz. Lo hiciste bien, mi amor. Mantuviste el amor vivo. Cerré los ojos y respondí en voz baja. Sí, mi amor. Con un poco de ayuda, de nuestra familia. Es curioso cómo una casa cambia con el tiempo. Cuando José y yo nos mudamos aquí por primera vez, solo eran 4 paredes y un sueño. Luego, se convirtió en nuestro pequeño reino. Lleno de amor, de risas, y a veces, de lágrimas. Después de su partida, se volvió un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Pero ahora se siente viva otra vez. A veces, camino por la casa en la noche. El suelo de madera cruje suavemente bajo mis pasos. El mismo sonido que solía oír cuando José llegaba del trabajo. Toco las paredes al pasar, le susurro como a viejos amigos. Gracias por guardar nuestros recuerdos, les digo. Porque eso es lo que hacen. Guardan todo lo que vivimos. Todo lo que aprendimos. El domingo pasado, mi familia volvió a reunirse aquí. Fue idea de Sofía. Ella dijo: hagamos un día de los recuerdos, mamita, para celebrar al abuelo José. Así que todos vinieron, Marco, Elena, incluso la señora Rivera de al lado. Cocinamos la comida favorita de José, arroz con pollo con plátanos maduros. El aroma llenó la casa, y por un momento, sentí que él estaba ahí, sentado en la mesa, sonriéndonos. Después de la cena, Marco se levantó y dijo: mamá, tengo algo que decirte. Sacó un pequeño sobre y me lo entregó. Dentro había un papel, el título de propiedad de la casa. Había cambiado oficialmente la titularidad. Es tuya, mamá, dijo, sonriendo. Para siempre. Nadie podrá tocarla ahora. Los ojos se me llenaron de lágrimas. ¿Por qué hiciste esto, hijo? Miró al suelo. Porque tú ya me diste todo. Esta casa es tu corazón, y quiero que permanezca a salvo. Igual que tú mantuviste a salvo a todos nosotros. Lo abracé fuerte, susurrando. Ay, mi hijo, esto nunca fue sobre la casa. Siempre fue sobre el amor que vive dentro de ella. Mi querido oyente, a veces pasamos años protegiendo lo que creemos que podríamos perder. Solo para darnos cuenta de que el verdadero tesoro nunca fue la casa, ni el dinero, ni la tierra. Fue la gente que la llenó. Quédate conmigo, porque lo que pasó después fue un pequeño milagro que todavía no puedo creer. Esa misma noche, Sofía vino corriendo hacia mí con algo pequeño entre sus manos. Mamita, dijo, te hice un regalo. Abrió sus palmas, era un pequeño corazón de madera. Marco le había ayudado a tallarlo. En él, grabadas con fuego, había 2 palabras. Casa viva. Papá dijo que tú hiciste que esta casa volviera a vivir. Así que ahora se llama Casa Viva. No pude evitarlo, lloré, abrazándola con todo mi corazón. Los niños ven las cosas con tanta claridad, ¿verdad? Donde nosotros vemos dolor, ellos ven amor. Donde nosotros vemos fracturas, ellos ven comienzos. Esa noche, coloqué el corazón de madera junto a las cartas de José en la habitación del recuerdo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí verdadera paz. A la mañana siguiente, me senté junto a la ventana con mi taza de café. La luz entraba entre las cortinas, cálida y dorada. La señora Rivera saludó desde la acera. Elena regaba las plantas. Marco arreglaba los escalones del porche.
Sofía dibujaba de nuevo, sentada en el suelo cerca de la puerta. Pensé para mí misma. Tal vez José tenía razón desde el principio. Nuestro hogar nunca fue algo por lo que pelear. Era algo que debía mantenerse vivo a través de la bondad, la paciencia y el perdón. Mis queridos oyentes, si aún están escuchando, recuerden esto. No importa lo que la vida les quite. Nunca dejen que les quite la paz. Porque la paz es lo único que transforma el dolor en fortaleza. Y los recuerdos en bendiciones. Quédate conmigo un momento más. Porque tengo algo que decirte. De mi corazón al tuyo. ¿Sabes? Ahora, la gente suele preguntarme. Abuela Ebele, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo perdonaste, como nunca te rendiste? Y siempre sonrío y digo. No es un secreto. Es amor, el amor sencillo. El amor te hace llorar, te hace enojar, te hace sentir loca. Pero al final, siempre te lleva de vuelta a casa. Así que si me estás escuchando esta noche, quizás sentado solo en algún rincón, preguntándote si tu corazón puede sanar. Quiero que sepas que sí puede. Solo necesitas darte tiempo. Y fe. Y un poco de bondad, para ti mismo y para los demás. Porque perdonar no es olvidar. Es recordar, sin amargura. Esa noche, antes de irme a dormir, miré una vez más la foto de José en la pared. Seguía sonriendo, con esa misma sonrisa tranquila y dulce de la que me enamoré hace tantos años. Susurré en voz baja. Lo logramos, mi amor. Mantuvimos nuestro hogar, no solo las paredes, sino el amor. Y mientras las velas titilaban junto a su retrato, casi pude oír su voz en el viento diciendo. Te lo dije, Ebele, tú siempre encuentras el camino. Cerré los ojos, sintiendo la noche suave a mi alrededor. Y sonreí. Hola, mi familia hermosa. Me llamo abuela Ebele, y esta fue mi historia. La historia del amor, el perdón, y un hogar que jamás se rindió. Gracias por escuchar mi corazón. Si esta historia te tocó, suscríbete a mi canal y comparte tu propia historia en los comentarios. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando, mi vida? Y recuerda. No importa cuán difícil se ponga la vida. Nunca dejes de creer en el amor. Porque el amor verdadero, siempre encuentra la manera de volver a casa. Corazón rojo.